Las noticias de hoy en Estados Unidos. Washington Post destaca ampliamente en su primera página la Cámara de Representantes, la casa como le dicen familiarmente en Estados Unidos, envía la ley de estímulo, el paquete de estímulo a Biden. Y por su parte, el The New York Times lo hace incluso a todo lo ancho de la primera página. El Congreso aprueba el paquete de ayuda por 1.9 billones de dólares. En inglés le dicen trillones, pero tal como manejamos en español las cifras, pasan a ser billones. Y esta es pues la noticia fundamental. Leo la reseña de Associated Press. El Congreso de Estados Unidos aprobó ayer miércoles 10 un paquete de rescate de 1.9 billones de dólares para mitigar los efectos económicos causados por el coronavirus, dándole al presidente Joe Biden y a los demócratas un triunfo en un proyecto que refleja las prioridades del gobierno, la pandemia y la economía. Ha llegado la ayuda, tuiteó Biden poco después de la votación. El presidente dijo que lo firmará el viernes. Hoy está previsto que tenga su primera alocución de radio y televisión en la noche, el presidente Biden. Para muchos ciudadanos, lo más notable son los cheques de $1,400 que recibirán directamente del gobierno y la extensión al tiempo en que los desempleados podrán recibir un subsidio de $300 semanales hasta inicios de septiembre. Pero la legislación es mucho más que eso. La medida constituye el cumplimiento de una promesa de campaña para los demócratas y la prioridad de Joe Biden de aliviar el doble mazazo que recibió la economía hace un año. Desde entonces, la pandemia ha obligado a millones de personas a permanecer encerradas en sus casas para evitar una enfermedad que ha matado a más de 525,000 estadounidenses y ha sumido a la economía en su crisis más profunda desde la Gran Depresión del siglo pasado. Hoy hemos tomado una decisión de enormes consecuencias, una decisión que marcará una diferencia para millones de estadounidenses, que salvará miles de vidas y empleos, dijo la señora Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara. Los republicanos señalan que apoyaron 5 medidas de rescate votadas por el Congreso desde que estalló la pandemia hace un año, cuando la distribución de poderes entre la Casa Blanca y el Congreso estaba dividida y los partidos se vieron obligados a negociar. Alegan que esta iniciativa solo sirve a los intereses demócratas, como los de financiar proyectos de planificación familiar o ayudar a empleados públicos que deben ausentarse de sus trabajos a consecuencia del COVID, y que no obliga a reabrir las escuelas que han estado recibiendo ayuda económica. Jared Golden, el representante demócrata por el estado de Maine, fue el único demócrata que votó en contra del paquete y ningún republicano votó a favor. Ahora viene, pues, tiene ya un respaldo, un oxígeno importantísimo Joe Biden para empezar a gobernar puntualmente. El Senado, en el día de ayer, confirmó al magistrado Merrick Garland como fiscal general del país, en una votación que se saldó con 70 votos a favor y 30 en contra. Garland es un juez con un amplio bagaje en la justicia federal, que en su momento fue designado por Barack Obama para ocupar uno de los asientos en el Tribunal Supremo, pero los republicanos que controlaban el Senado le negaron la oportunidad. El nuevo fiscal general llega con la intención de despolitizar el departamento y una larga lista de objetivos que van desde reformar la justicia penal, solucionar el racismo endémico del sistema e investigar las amenazas de terrorismo doméstico. Esto para Garland pasa a ser fundamental. Una noticia que habrá de preocupar a sectores liberales, feministas y
los que estén a favor del aborto. El gobernador de Arkansas, Asa Hutchinson, promulgó una ley que prohíbe el aborto de forma casi total, ya que únicamente permite a los médicos realizar interrupciones del embarazo para salvar la vida de la mujer en una emergencia médica. Esta ley, llamada SB 6, no hace excepciones en casos de violación, incesto o anomalías fetales. Aquellos que la incumplan podrían enfrentarse a multas de más de $100,000 y más de 10 años de prisión. Este gobernador Hutchinson es republicano y justificó la promulgación de la norma aludiendo a sus convicciones. La ley en última instancia lo que busca, según confesión del propio Hutchinson, es que el Tribunal Supremo de Estados Unidos, actualmente de mayoría republicana, anule la histórica sentencia de Roe versus Wade en 1973 que legalizó el aborto a nivel nacional. Quiere pues revertir todo eso. Veremos si el Tribunal Supremo termina haciéndose eco. El presidente Biden promete compartir las vacunas con el mundo si Estados Unidos tiene excedentes. Y la mayoría de los estadounidenses aprueba el desempeño de Joe Biden frente a la pandemia. Según un sondeo de Associated Press y NORC, Center for Public Affairs, en momentos en que la sociedad de Estados Unidos está profundamente polarizada, el visto bueno al trabajo de Biden frente a la pandemia existe entre miembros de ambos partidos. El 60% de los estadounidenses aprueba el desempeño general del presidente Biden y un porcentaje aún mayor avala su respuesta al coronavirus, según la encuesta de Associated Press. El 70% de los encuestados aprueba la respuesta de Biden a la pandemia, incluyendo el 44% de los republicanos. Y el Senado confirmó ayer a Michael Regan como nuevo administrador de la Agencia para la Protección Ambiental, EPA por las siglas en inglés, con la misión de hacer cumplir las políticas contra la crisis climática del presidente Biden. Reagan fue confirmado con 66 votos a favor y 34 en contra para su nuevo cargo, que tiene rango ministerial. El reloj nos indica en este momento las 7:16 de la mañana. Estas son las noticias de Venezuela. Tengo la primera página virtual del diario El Nacional de Caracas. El gran titular de esta mañana dice: por mal manejo de la pandemia en Venezuela, 71% de las unidades de cuidado intensivo del país están ocupadas por pacientes con COVID-19. El comisionado presidencial para Emergencia en Salud y Atención Sanitaria al Migrante, por el gobierno interino de Juan Guaidó, el diputado y médico Juan Manuel Olivares, culpó al régimen por el aumento de casos positivos en el país e instó a los ciudadanos a cuidarse. El COVID-19 en Venezuela sigue avanzando y no es por ninguna variante, es porque Nicolás Maduro es un irresponsable, dijo en un video publicado en Twitter José Manuel Olivares. A su juicio, el incremento de contagios se debe a la flexibilización durante los carnavales que provocó una movilización sin control. Naciones Unidas identificó más de 200 asesinatos cometidos por fuerzas policiales en el 2021. La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos presentó ayer, 10 de marzo, la actualización oral de su informe sobre las violaciones de derechos humanos cometidas bajo el régimen de Nicolás Maduro. Marta Valiñas, jefa de la misión, dijo que entre el 7 y el 9 de enero, funcionarios de la Fuerza de Acciones Especiales, FAES, ejecutaron lo que podría ser una de las operaciones policiales más letales hasta la fecha. Mencionó que específicamente el enfrentamiento que ocurrió en La Vega.
Destaca también el Nacional, desde el lunes el régimen ordenó aumentar las restricciones para la circulación de vehículos en Caracas. Se trataría de medidas para evitar la propagación de la llamada variante brasileña del COVID-19, aunque coinciden con las denuncias de falta de combustible para el transporte. El rescatista del Miro de Barrio informó en Twitter que nada más en el oeste de la ciudad hay 52 puntos de control adicionales y que se mantienen reforzadas las alcabalas en las entradas de Caracas. Aruba prohibió hasta junio todos los vuelos provenientes de Venezuela. Y España suspendió la homologación de las licencias de conducir a los venezolanos. A ver, leo en el pitazo esta información con relación al tema de las ejecuciones extrajudiciales. Michelle Bachelet presenta ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas una nueva actualización oral de la situación de derechos humanos en Venezuela y pide que se abran investigaciones sobre las ejecuciones extrajudiciales. También recuerda la necesidad de reformas policiales. Recordemos que ella ya había pedido la eliminación del FAES. Continuamos recibiendo denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales. Al menos 14 personas habrían muerto a inicios de enero en La Vega, Caracas. Dice textualmente el informe de la señora Bachelet. Bachelet se hace eco de informes de ONGs que señalan que al menos un tercio de los venezolanos está en inseguridad alimentaria. Señala que desde septiembre el acceso a servicios básicos se ha visto más limitado por la pandemia y ha generado protestas. La alta comisionada dice estar muy preocupada ante las recientes medidas contra las ONGs y las denuncias de persecución e intimidación a periodistas y miembros de la sociedad civil, así como a los miembros de la Asamblea Nacional electos en el 2015 y sus familias. Bachelet recuerda que ante un nuevo proceso electoral el respeto a las libertades fundamentales es necesario para tener credibilidad. ¿Y cómo reacciona el régimen? Pues el embajador de Maduro ante Naciones Unidas en Ginebra, Héctor Constant, dijo que el informe de la misión sobre Venezuela presenta una vez más información falsa, en extremo politizada, parcializada, selectiva y sin balance alguno. Para elaborar el documento se recurrió a fuentes inventadas o anónimas y publicaciones en redes sociales, lo cual constituye una vergüenza académica, por lo que acusó a la misión de despilfarrar más de $8.300.000 del presupuesto del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Marino Alvarado, de la ONG Provea, por su parte, dijo: la misión de determinación de hechos pidió activar la jurisdicción internacional. Durante la presentación del informe oral, los integrantes de la misión internacional consideraron que las violaciones de derechos humanos que han podido constatar en Venezuela sí pueden constituir crímenes de lesa humanidad. Tenemos en otras informaciones que nos vienen de Venezuela la más reciente encuesta hecha por Data Analysis, donde las revelaciones, es un informe ómnibus, las revelaciones son preocupantes. ¿Preocupantes por qué? Porque estamos hablando de un país descreído. Pregunta: ¿cómo evalúa usted la situación del país en la actualidad? 91% la considera muy mal. Y cuando vamos a evaluar la actuación del liderazgo, es cierto que Nicolás Maduro sale muy mal. ¿Cómo evalúa usted la labor de Maduro por el bienestar del país? El 82,6% lo evalúa de manera negativa. Pero cuando preguntan por la actuación de Juan Guaidó, el 76,4% lo evalúa de manera negativa. Y no hay líder que se salve. El 69% evalúa de manera negativa a María Corina Machado. El
79% evalúa de manera negativa a Leopoldo López. A Enrique Capriles Radonsky, 79,4% lo evalúa de manera negativa también. Por supuesto, Henry Falcón está en 75,8% de evaluación negativa. Jorge Rodríguez, 77%. Diosdado Cabello, lo tengo por acá, 86,4%. No se salva nadie prácticamente. Y eso es lo que la lectura que le da Efecto Cocuyo. Dice, un outsider le gana en intención de votos a Maduro y a Guaidó. Si se fuese a una elección, el 45,8% de los candidatos, de los electores, votaría por un candidato independiente. 12% por el dirigente chavista Nicolás Maduro y 11,4% por el líder opositor Juan Guaidó. El 30,8% opta por el no sabe, no responde. Esto es el descreimiento total. Impresionante. Ya vamos a conversar hoy en la mañana con Luis Vicente León al respecto. Y cerramos con esta información. Detienen al principal abogado de Alex Saab en Cabo Verde. El principal abogado en Cabo Verde del empresario colombiano Alex Saab, el letrado José Manuel Pinto Monteiro, fue detenido ayer al intentar entrar en la casa en la que Saab vive bajo arresto domiciliario a fin de mantener su reunión diaria con él. Pinto Monteiro, uno de los abogados más experimentados de Cabo Verde, protestó por la brusquedad del registro al que fue sometido antes de poder entrar a la casa en Isla de Sal, según la nota. El editorial con César Miguel Rondón. Hace exactamente un año, marzo 11 del 2020, la Organización Mundial de la Salud decretó la pandemia mundial por el COVID-19. Esto ha determinado un largo año, un año extraño que nos ha cambiado por completo todas nuestras costumbres, nuestras maneras de asumir y enfrentar la vida. Gran ironía que una cosa minúscula que escasamente se puede ver, para que tengamos una idea del tamaño del virus, es como el tamaño de una gallina en el planeta Tierra. Insignificante. Pues esa insignificancia nos ha cambiado la vida. Nos encerró en nuestras casas, cambió nuestros patrones de trabajo, nuestros patrones de conducta, nos encerró, nos obligó a ponernos máscaras y muchos, empeñados en que la vida siguiera su curso normal, quisieron desconocer, ignorar al virus. Es una gripecita, dijo un irresponsable en el Brasil. Es una gripecita, dijo otro irresponsable en México. Es una gripecita, dijo otro en Washington, y los resultados se han visto. Son los países que peor han manejado la pandemia, con increíble número de muertos. El susto a lo desconocido pues hizo que negásemos la gravedad, y más de uno dijo: la economía ha de prevalecer por encima de la salud. Pero si una y la otra van de la mano, ¿cómo hace usted si se muere la gente? ¿Cuál economía le va a dar a esa gente? En fin, el detalle está en que ha terminado el año, o se ha cumplido un año, mejor dicho, de COVID, pero no ha terminado la pandemia. Se han logrado en este año maravillas en el campo de la ciencia. 5, 7 vacunas se han logrado implementar para que podamos protegernos, y empieza un proceso de vacunación en el mundo. Pero aún así, llegar a esos niveles que los expertos llaman inmunidad de rebaño va a costar un poco. Alguna vez nos quitaremos las mascarillas, alguna vez volveremos a abrazarnos
sin temor en las calles. ¿Quién sabe? Ahora vendrá eso que llaman la nueva normalidad. El hombre ha sido un ser que ha ido acoplándose desde su primera aparición, desde que decidió caminar en 2 piernas y no en 4, ha ido adaptándose. Nosotros no nos quedará otra que seguirnos adaptando. Un año, pues, de pandemia.